sale del decodificador 1 y otra que sale del decodificador 2. ¿De acuerdo? Por ahí puede parecer un poco complejo esto que les estoy mostrando, pero se lo voy a mostrar de otra forma, en forma de matriz, para que lo vean más claro. Fíjense, yo tengo 16 registros. En este caso yo grafiqué solamente la salida de esos registros que van a un canal común que termina en el registro de salida. Para estos 16 registros yo necesito 4 dígitos binarios de dirección. Pero en lugar de ponerlo en un solo decodificador, lo coloqué en 2 decodificadores de 2 dígitos cada uno. Entonces, supongamos que yo quiero localizar el registro 7 para leer el contenido. Voy a colocar la dirección 7, pero dividida en los 2 decodificadores. O sea que 7 sería 0, 1, 1, 1. Voy a colocar 0, 1 en el primer decodificador y 1, 1 en el segundo decodificador. Entonces, cuando ponga 0, 1 en el primer decodificador, voy a estar habilitando la fila 1. La fila 1, fíjense que la señal de habilitación de ese primer decodificador habilita el registro 4, 5, 6 y 7. En el segundo decodificador va a ir el 1, 1. El 1, 1 habilita la última columna. Les hago la aclaración de que no necesariamente físicamente la memoria tiene que estar ubicada así. Podría estar ubicada como la vimos en el gráfico anterior. ¿De acuerdo? La forma de ubicarla en forma de matriz es para ver claramente cómo únicamente el registro 7, que tiene habilitada la fila 1 y la columna 3, es el único que tiene las 2 señales de habilitación y por eso es el único que puede transmitir información. ¿De acuerdo? Solamente el registro que tenga, en este caso, las 2 señales de habilitación, va a ser el que va a poder transmitir información. Bien, a esto entonces lo llamamos organización por coincidencia. Vamos a ver ahora otras características. Recién hablábamos de organización, ahora vamos a pasar un poco a la parte física que contiene la información, o sea, esos ceros y unos. Las memorias que nosotros conocemos hasta ahora son las memorias construidas con biestables. Bien, esas son memorias del tipo volátil. ¿Por qué volátil? Porque cuando yo apago la energía, la memoria pierde el valor y no tengo posibilidad, cuando le dé energía nuevamente, de volver a tener los valores que tenía antes. Tengo que empezar el proceso de carga de nuevo. ¿De acuerdo? Cuando yo apago la máquina, no tengo posibilidad de ver los contenidos que tenía antes grabados. Los biestables que estaban en 1 y los biestables que estaban en 0. También este tipo de memoria se la denomina memoria RAM, porque el acceso es random o aleatorio, como quieran llamarlo. Fíjense que tanto en esta gráfica como en las anteriores, el acceso a cualquier posición de la memoria, 0, i, 2 a la n sub 2 menos 1,
el acceso es el mismo para cada posición de la memoria. No necesito, no es que acceder a la posición 0 sea más rápido que acceder a la posición I o a la posición N. ¿De acuerdo? Todos los accesos son exactamente iguales. De hecho, físicamente, cualquiera de estas estructuras, físicamente se pueden ubicar como a mí se me ocurra, no tan ordenadito como lo estamos viendo en esta gráfica. Bien, a eso le llamamos memoria RAM y más adelante al final de esta clase vamos a ver otro tipo de memoria que se contrapone con la memoria RAM, que son las memorias del tipo secuencial. Bien, la primera memoria que vemos es la que llamamos RAM estática, que es precisamente la construida a partir de biestables. Los costos de esta memoria siempre fueron bastante altos y por eso cada vez se fue reduciendo o cambiando a tipos de memoria, tipos de forma de contener ceros y unos más económicas. Cada vez se fue achicando más el uso del biestable como para la posibilidad de memorizar. Más que nada por un problema de costo. La velocidad, por ejemplo, sigue siendo piensen que un biestable trabaja a velocidad de la luz casi. Bien, entonces aparecieron las RAM dinámicas o DRAM, que están construidas con capacitores integrados. ¿Qué es un capacitor? Capacitor es un componente que puede en determinado momento absorber energía, absorber electricidad, por así decirlo, y liberarla en el momento que se lo pida. O sea, almaceno como si fuese una pila, almaceno energía y la libero en el momento que me la pidan. Indudablemente, el cargar un 1 será cargar ese capacitor y dejarlo descargado, estaríamos poniendo un 0. El inconveniente que tiene este tipo de memoria, por así decirlo, es que el capacitor, cuando uno lo carga, si no usa esa energía un tiempo después, se va descargando solo. O sea que no necesitaría para ser volátil que le quiten la energía, sino que con el tiempo iría desapareciendo la información. Entonces lo que tengo que hacer es recargar, leer y escribir constantemente la información en esa memoria. O sea, constantemente tengo que ir haciendo un barrido, leer y reescribir, recargar esos capacitores cuando lo que quiera poner es un 1. Ese trabajo indudablemente hace que la memoria no tenga la velocidad, por así decirlo, y tenga el consumo de recursos superior a lo que es la memoria cerrada. Pero indudablemente este tipo de memoria resulta muchísimo más económica. Y también pueden ver ustedes cuando compran una máquina, cuando compran algo, hablar de la memoria SDRAM. La memoria SDRAM
es una RAM dinámica sincrónica. En diferentes modelos, dependiendo de la empresa que la fabrica, lo que hacen es optimizar, o sea, hacer trabajar a la memoria con un reloj diferente al del sistema al que le provee recursos, y de esa forma, teniendo mayor velocidad, puedo cumplir mayor cantidad de ciclos dentro para poder lograr la información en un solo ciclo del ordenador. Por ejemplo, algunos tipos de memoria, en la medida que fueron comprimiendo y agrandando la capacidad, si nos ponemos a pensar que de cada registro tienen que salir n cantidad de hilos hacia el registro de salida, que llegan n cantidad de hilos hacia el canal correspondiente, todo eso a medida que lo vamos comprimiendo, achicando, reduciendo, indudablemente puede llegar a generar ruidos por transferencia de información desde una vía a la otra por estar muy cercanas. Entonces, una forma de evitar esa cantidad de hilos es que la transferencia se haga en forma serie. Recuerden la clase pasada que con un registro de desplazamiento podíamos convertir de paralelo a serie y de serie a paralelo. Si yo, en lugar de salir del registro en forma paralela al canal, salgo en forma serie, y para eso necesito que mi clock sea, por ejemplo, para transmitir un byte, o sea, 8 dígitos, sea 8 veces superior al reloj del ordenador que me está pidiendo ese recurso, que me está pidiendo ese registro o ese byte. Entonces, en un ciclo del ordenador, como el otro clock es 8 veces más rápido, va a poder llevar esa información en 8 ciclos en forma de serie, y con eso tengo un solo conducto hacia la salida. Cuando llego en forma serie al registro de salida, y después sí salgo en forma paralela. Todo ese tipo de procesos, que dependiendo de los fabricantes lo hacen de una forma o de otra, son los que se denominan tipos de memoria SDRAM. Bien, pero el problema que tenemos hasta ahora, los tipos de memoria que estuvimos viendo, son todas memorias volátiles. De hecho, les acabo de decir que la RAM dinámica, si no la realimento constantemente, pierde su contenido, aunque tenga energía. Los biestables también. Entonces, el problema que surgió fue cómo cargo un programa inicial, o las primeras instrucciones que voy a cargar, para poder empezar a trabajar, para poder ir a buscar un archivo que contenga, por ejemplo, el sistema operativo, las primeras instrucciones. Entonces había que crear una memoria que no se borre, que no sea volátil. ¿De acuerdo? Y ahí nacen las memorias ROM. La memoria ROM, como la vamos a ver ahora, es historia. Pero la base
de funcionamiento, hoy en día da origen a todos los tipos de memoria que ustedes pueden llegar a ver en un pendrive, en un disco de estado sólido, en la memoria de un celular, de lo que sea. Todo ese tipo de memoria en donde ustedes están guardando gran cantidad de información están basadas en esta lógica. Entonces vamos a ver un poco la historia hasta llegar a las memorias de hoy en día. La primera memoria ROM estaban construidas con transistores. El transistor es un dispositivo que tiene 3 patitas. La base, que si coloco tensión en la base, lo que hago es habilitar el paso de energía, fíjense el paso de energía, desde la entrada hacia la salida. Si no coloco nada en la base, no voy a dejar pasar energía. Entonces, si tengo habilitada la base, pongo un 1, si tengo cortada la base, tengo un 0. Como esto es físico, yo corto la entrada a la base, no puedo enviar energía. Cuando yo colocaba, fíjense que en este caso, cada uno de estos dispositivos es un bit. En este caso, toda la primera línea sería un registro de 4 bits. Toda la segunda línea sería un registro de 4 bits. La tercera y la cuarta. Cuando yo ponía una dirección acá en el decodificador, lo que hacía era que ese registro, que era el único que recibía energía, dejase pasar esa información hacia la salida. Y dejaba pasar en el caso del primero, 1, 0, 1, 0. En el caso del segundo, 1, 0, 0, 1, etcétera, etcétera. Como esto es una lógica cableada, podríamos decirla combinacional, no estoy memorizando, sino que está el cable, está cortado o no está cortado físicamente, no se perdía la información. O sea, cuando yo quito la energía, esto queda igual. Cuando ponga energía acá, esto va a ser siempre un 1 y esto va a ser siempre un 0. Esa es la idea de funcionamiento de la memoria ROM. Ahora bien, las primeras memorias ROM, yo tenía que desarrollar ese programa inicial, mandárselo al fabricante, y el fabricante lo que me devolvía era un chip, un integrado, con estos circuitos donde tenía los registros de lo que yo le había mandado. 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué pasaba? Si de alguna forma tenía que modificar ese programa, tenía que tirar todos los chips que había comprado, que normalmente no podía encargar de a 1 o 2, sino en gran cantidad, y volver a pedir los nuevos chips con el programa nuevo. A posterior de esto aparecieron las memorias PROM, o sea, la ROM programable. La ROM programable era similar a la anterior, pero en lugar de que el fabricante corte el circuito
venía con la posibilidad de tener fusibles. Que con un dispositivo, con un aparatito especial que podía tener el programador, iba quemando el fusible cuando quería poner un 0 y dejándolo intacto cuando quería poner un 1. De esa forma el fabricante vendía el chip virgen y el programador podía ir creando de a uno, si quería, cada uno de los programas que necesitaba. Si eventualmente ese programa lo tenía que cambiar, bueno, tiraba solamente un chip y volvía a programar otro componente. Después aparecieron las ROM borrables. Este tipo de memoria, también con la misma lógica, pero que me permitía, si tenía que modificar algún programa, restaurar los circuitos y usar el mismo chip para hacer una nueva programación. Lo que tenía este tipo de memoria es que yo tenía que borrar todo el chip, todo el integrado y volverlo a programar. Y aparte, todo esto se hacía en un aparato separado de mi ordenador. Después aparecieron las ROM eléctricamente borrables que permitían restaurar estos circuitos, pero restaurar a nivel de byte o de bloque dentro del integrado. Y ya este tipo de memoria las podía grabar, borrar y volver a grabar dentro de mi ordenador. O sea, ya me independizaba. Indudablemente, si nos ponemos a pensar un poco, ya dejaban de ser memorias ROM, o sea, de solo lectura, only memory, read only, sino que, si bien el proceso no era rápido, me permitía borrarla y reescribirla las veces que quisiera. Y después aparecieron las memorias NVRAM, que ya se llamaron no volátil RAM, porque ya dejamos de ver el hecho de que eran memorias de solo lectura, pero que la lógica es siempre la misma. Ver cómo dejo pasar información o no dejo pasar información. O sea, la lógica del manejo de esto es siempre la misma. Y eso dieron origen a las memorias flash, que son las memorias de un pendrive, o la lógica de memoria de un pendrive, la lógica de memoria de un celular, etcétera, etcétera, e incluso la misma lógica, que en definitiva podemos decir que es un pendrive grande, los discos de estado sólido que están entrando en el mercado en estos últimos años. De acuerdo, que todavía resultan caros en relación al disco que grababa en forma magnética, pero tiene la ventaja, primero, que no tiene elementos móviles, por lo tanto los problemas de rotura o de mal funcionamiento disminuyen,
y por otro lado que aumenta bastante la velocidad de acceso. ¿Y cómo hacen para aumentar la velocidad de acceso si realmente el reconstruir ese circuito, por así decirlo, el borrado, sigue siendo bastante lento? Cuando graban en un disco de estado sólido, normalmente graban en áreas nuevas. O sea, cuando yo le digo que grabe, no graba en el mismo lugar que estaba el registro, sino en un área nueva. Y el borrado lo hacen en tiempos separados. Entonces solamente yo estoy escribiendo y no borrando y escribiendo constantemente. ¿De acuerdo? Por eso que el acceso mejoró notablemente con respecto a otros tipos de memoria. Bien, el funcionamiento de este tipo de memoria, que en este momento no solo pueden registrar un 0 o un 1, sino que existe lo que se denomina las memorias múltiples, que pueden guardar 2 bits. Y cuando decimos guardar 2 bits, no decimos que puede guardar el doble de información, porque con 2 bits yo puedo guardar 4 estados diferentes: el 00, el 01, el 10 y el 11. Con 3 bits puedo guardar 8 estados diferentes. Con 4 bits puedo guardar 16 estados diferentes en un solo componente. ¿Por qué lo manejo a nivel de bit y no digo puedo guardar 10, que estaría bueno para trabajar en decimal? Por la conversión a todo el resto de los diseños. A lo mejor el día de mañana cambian todos los diseños y empezamos a trabajar con ordenadores en decimal, frente a la posibilidad de registrar información en un solo componente, varios estados, por así decirlo. Recuerden que cuando vimos el binario en la primera clase, una de las cosas que les decía que por qué todo el desarrollo era guardábamos información en binario, porque teníamos la posibilidad de encendido y apagado, abierto y cerrado. Eran 2 estados fáciles de generar. Si yo tenía que generar 10 estados distintos, estaría generando 10 intensidades de luz, por ejemplo, 10 intensidades distintas. Bien, hoy eso se ha logrado. ¿De acuerdo? Pero toda la estructura anterior es indudablemente basada en el binario, y por eso decimos, representamos 4 bits, 3 bits, 2 bits. ¿Cómo se maneja este tipo de memoria? Estos redondelitos que ustedes ven acá son electrones. Entonces, mediante la aplicación de cierto tipo de corriente, lo que hago es atraer electrones que se guardan dentro del contenedor físico mío. Dependiendo de la cantidad de electrones que yo atraiga, esto va a ser más conductivo. Piensen siempre que esto es el fusible de la memoria ROM. O sea que en lugar de cortarlo, dejarlo entero, lo hago más conductivo
o menos conductivo. ¿De acuerdo? Entonces con eso estoy dejando pasar diferentes niveles de tensión en la salida. Piensen, por ejemplo, en un ventilador que ustedes van regulando la cantidad de corriente o la resistencia que le dan al ventilador y va a ir más rápido o más lento. Si lo ponen en directo, va al máximo. Pero ustedes pueden ir reduciendo, ir dándole niveles. Bueno, si yo puedo separar esos niveles, en la medida que pueda separar esos niveles, la clase pasada hablábamos con el tema de la compuerta de 3 estados, hablábamos de el nivel que el 0 era un voltaje 1, por ejemplo, y el 1 era un voltaje superior a 5. Bueno, acá puedo llegar a determinar el 1, el 2, el 3, el 4, diferentes niveles, y por eso puedo guardar mayor cantidad de información. Pero la lógica de funcionamiento siempre está basada en el inicio de lo que era la memoria ROM. Y por supuesto son memorias no volátiles. En realidad, con el tiempo puedo llegar a perder, o por desgaste o por lo que sea, puedo llegar a perder cierta información, pero el tiempo transcurrido, digamos años, bueno, todavía no lo podemos comprobar, pero indudablemente se calcula cierta vida útil que puede permanecer. Quiere decir que si ustedes se olvidan un pendrive y lo van a ver que tenía dentro de 30 años o 20 años o lo que sea, y puede haber perdido la información. Bien, vamos a pasar a otro tema. Con la misma lógica, fíjense, la misma lógica de las memorias ROM, fusibles que se queman, yo puedo armar lo que se denominan dispositivos lógicos programables, que pueden tener la lógica en la reunión. Recuerden que cuando resolvíamos un problema combinacional, lo podíamos llevar a una tabla de verdad en donde salíamos por suma de productos o producto de sumas y terminábamos haciendo un circuito que puede parecer muy similar a esto que les estoy mostrando. Hacíamos las intersecciones, terminábamos en una reunión. Bueno, a ese circuito que ustedes terminaban diseñando como final del problema, bueno, lo pueden llevar a cabo quemando fusibles para dejar pasar A o dejar pasar no A, dejarlo intacto o ir armando una lógica de programación que incluso se puede repetir acá. O sea, yo controlo qué es lo que entra a esta compuerta de intersección, controlo qué es lo que entra a esta, y después voy armando cada una de las salidas. Por supuesto también que este tipo de dispositivos, si bien hoy existen en el mercado, por ahí el costo de un micro, como para decir hago tal función, aunque lo esté subutilizando, hace que este tipo de dispositivos también empiecen a perder totalmente sentido. Pero tenemos que saber que existen. Bien, hoy hablamos de la memoria RAM, en donde todos los registros tenían el mismo tiempo de acceso y por eso llamaban
acceso random o al azar. Vamos a ver un poco la lógica de las memorias secuenciales, que si bien hoy en día no son utilizadas, la lógica de funcionamiento sí sigue siendo aplicada para algunas cosas. Y es donde nos vamos a concentrar un poco. ¿Cómo eran las memorias secuenciales? Estaban basadas en un registro de desplazamiento, en donde yo iba guardando en forma secuencial, en este caso en serie, pero también lo podía hacer en paralelo, pensando en un registro de desplazamiento por cada bit, en donde daba órdenes de entrada y órdenes de salida. Por supuesto que crear este tipo de memoria era mucho más económico que una memoria random, pero también era limitado su uso. En el caso del acceso serie, yo por ejemplo, para hacerme de una posición, tenía que leer tantas lecturas como tuviese cantidad de bits, tuviese esa posición de la memoria. Y para llegar a una posición determinada, tenía que leer todas las anteriores o todas las posteriores. Lo mismo pasaba, por supuesto, en el acceso paralelo, tenía que leer todas las anteriores, por ejemplo, para llegar a la 1, tenía que antes leer todas las que tenía por delante. La organización de esta memoria era de dos formas. El método de acceso FIFO, First In, First Out, en donde la información entraba por un extremo y salía por el otro. O sea, cada orden de escritura que yo hacía eliminaba un registro en la salida de la cantidad de memoria, y para acceder a un registro tenía que leer todos los anteriores que había grabado. Y la otra forma era el método LIFO, Last In, First Out, que lo que hacía era, el último registro grabado era el primero leído. O sea, como si yo fuese depositando papeles en un canasto y siempre voy tomando primero el último que deposité. Cuando descarto ese, me queda el segundo como primero. Cuando deposito un papel, el primero queda como segundo. Si deposito otro, el segundo queda como tercero, el primero como segundo, etcétera, etcétera. O sea, háganse la idea que voy depositando instrucciones en forma de lo que llamamos pila de datos. Y esta es la lógica que me interesa, porque la lógica de pila de datos sí es utilizada para justamente manejarme entre programas. No necesariamente haciendo uso de la memoria secuencial, sino haciendo uso de la lógica de la memoria secuencial. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un programa principal. ¿Cómo se manejan los programas dentro de un ordenador? Cargamos el sistema operativo, ese sistema operativo llama a un programa, ese programa cuando empieza a ejecutar en algún momento llama a otro subprograma y así sucesivamente se van pasando el control a distintos subprogramas que van, o rutinas, que van ejecutando alguna función. La condición para que esto no se desorganice es que siempre el programa que yo llamé me tiene que devolver el control
a la instrucción siguiente a la llamadora. Cuando termina el programa B, devuelve el control a la subsiguiente. Desde el E llamo al E, desde el A llamo al E, y fíjense que el E también llama al C. Y el C tiene que saber que lo llamó el E para devolverle, ahora sí, no el control al B, sino el control al E. ¿De acuerdo? Toda esa estructura la tengo que tener organizada para no irme para cualquier lado. ¿Cómo lo manejo? Cuando el programa A llama al B, va a guardar en esta pila de datos la dirección a la que tiene que volver. Cuando el programa B llama al C, va a guardar en la misma pila, el primer registro pasa a ser segundo y la nueva grabación queda como primero. Va a guardar en la misma pila de datos la dirección de retorno del programa C. Cuando termina el programa C y le devuelve el control, bueno, acá yo había puesto el ejemplo que llamo al X, etcétera, empiezo a bajar, esto irá bajando y a medida que voy volviendo, subiendo. Cuando tengo que devolverle el control del C al B, ¿qué es lo que hago? Busco el primer registro de la pila y ahí tengo la dirección de retorno. Cuando leo este registro, el que está como segundo, pasa como primero. ¿De acuerdo? Cuando el B termina, el que me quedó como primero es la dirección de retorno al programa A. Entonces, cada vez que bajo o llamo a un subprograma, grabo la dirección de retorno, todo va bajando y cuando voy volviendo, todo va subiendo. Si bien la lógica es de una memoria secuencial, no tiene sentido hoy en día hacer físicamente una memoria secuencial para poder hacer esto. Entonces, en lugar de manejar una memoria secuencial que como registro de desplazamiento iría bajando y subiendo, lo que voy a hacer es tener un puntero que apunte al registro que estaría al tope de la pila. Cada vez que le vuelvo, resto 1 a ese puntero y cada vez que sumo, le sumo 1 a ese puntero. Entonces lo que voy a hacer es ir desplazándome hacia arriba o hacia abajo en función de aumentando el punto de inicio. ¿De acuerdo? Si yo estoy leyendo este registro, aumento 1 y estoy apuntando a este. Cuando grabo un registro, resto 1 y voy guardando en una tabla o en una regla. ¿De acuerdo? A este punto lo vamos a volver a ver cuando veamos el manejo real dentro del ordenador. A esta misma lámina la vamos a ver nuevamente más adelante cuando veamos el manejo de direccionamiento en un ordenador. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Les voy a pedir que manden un chat para la asistencia y mientras tanto, si alguno tiene alguna consulta, abre el micrófono, la hace y si no, damos por terminada la clase.
Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta, pero del trabajo a entregar hoy? sí. Te consulto, ¿tenemos que subirlo al campus en alguna tarea en específica o ya está habilitada? No sé si No, no, sabrás. o sea, si era una consulta de algo que no sabía cómo hacer, pues, pero te diría que la consulte a Silvina, que es la que está manejando todo eso, porque como aparte fuimos cambiando un poco la estrategia en función de el avance que tenían la mayoría de los grupos, bueno, ella es la que está manejando en este momento esas cosas. Perfecto, profe, se lo consulto a ella en la clase de práctica. Muchas gracias. Recording stopped. Nos vemos, profe. Buena clase. Hasta luego.